interés. Bienvenidos. Los personajes más influyentes en la economía hablan en Negocios Blue. Doctor Sergio Hernán Ruiz, subdirector de Determinación de Obligaciones para Fiscales de la UGPP. Buenas noches, gracias por acompañarnos en Negocios Blue. Estimado Víctor, muy buenas noches. Muchísimas gracias por invitarnos. Aquí estamos atentos para apoyarlos con toda la información. Vamos a hablar de los CDT, ¿no? Porque esta semana ha circulado a raíz de versiones de prensa un tema y una preocupación para algunas personas que tienen inversiones en CDT. Y es que aparentemente tienen que hacer aportes a seguridad social por los rendimientos que generen esos CDT. ¿Es así o no es así? Sí es así, Víctor, y esto no es algo nuevo. La obligación, digamos, lo primero que quiero señalar es que la obligación de los rentistas de capital de aportar al Sistema General de Seguridad Social existe desde la década de los 90. Ajá. Desde la Ley 100 se incluyeron los tipos de participantes al régimen contributivo de salud y allí se incluyeron a los trabajadores independientes con capacidad de pago. Esto ha tenido una evolución desde esa fecha. En el decreto 806 del 98 se incluyeron a los rentistas como parte de la definición de trabajadores independientes con capacidad de pago, y en el 99 con el decreto 1406 se incluyó la clasificación como aportante a este universo, a los rentistas de capital. ¿Qué es un rentista de capital en la práctica? Porque están los asalariados, ¿no? Que seguramente usted y yo somos asalariados, es decir, tenemos un trabajo y por lo que hacemos nos pagan un salario mensual. Así es. Digamos que podemos hablar de lo que se entiende por trabajador independiente, y el rentista es una de las categorías que tenemos dentro de los trabajadores independientes. Digamos que ese trabajador independiente, por definición, es una persona natural que realiza una profesión, un oficio, una actividad, o en este caso que recibe unos rendimientos, dividendos o intereses, sin estar sujeto a un contrato laboral o en el desarrollo de alguna actividad económica, ¿sí? Entonces, la definición nos dice que todos los trabajadores independientes tienen la obligación de aportar al sistema de seguridad social en Colombia. Entonces, lo importante es determinar cuándo están obligados. No en todos los casos existe la obligación. Ah, entiendo. Pero antes de hablar del tema particular de los CDT, un asalariado, digamos, como usted o como yo, ¿podemos ser al mismo tiempo rentistas de capital si tenemos un CDT? Digamos, si adicional a nuestro salario tenemos un CDT o un apartamento que nos dé una mensualidad, un arriendo. Claro que sí, muchísimas gracias por la pregunta, Víctor, porque efectivamente hemos observado, desde la UGPP venimos haciendo unas campañas de sensibilización, de capacitación, de generar la cultura de pago con el sistema, y hemos visto que esta es una pregunta frecuente, o es una duda que los ciudadanos tienen. El que una persona sea empleado no lo desliga de una responsabilidad que tiene con el sistema como trabajador independiente, es decir, puede tener las dos condiciones. Aquellas personas que tienen un CDT, aquellas personas que tienen bonos, aquellas personas que tienen acciones, fondos de inversión, por citarte algunos ejemplos. Arriendos. Arriendos, sí, ese es el ejemplo del rendimiento. Entonces, quienes reciben intereses, quienes reciben rendimientos financieros, quienes reciben arrendamientos, quienes reciben ingresos del exterior por rentas de capital, son algunas de las inversiones, inclusive quienes reciben dividendo, de las que estarían sujetas a hacer aportes a la seguridad social, porque hay una realización del ingreso. Entiendo. Bueno, ahora sí vámonos al tema del CDT. Listo. Hay personas que viven solo de las rentas de capital, pero hay personas, como el ejemplo que usted me acaba de explicar, tenemos un trabajo y de pronto un CDT por ahí porque está rentando bueno y tengo un ahorro, o dividendos o arriendos, etcétera, etcétera. ¿A partir de qué momento tengo que hacer aportes a seguridad social dependiendo del rendimiento que me dé, de la tasa de interés o de la plata que me gane por los intereses de un CDT? Bien, Víctor, lo primero que tenemos que precisar ahí es que la obligación nace en el periodo en que se reciben los intereses, los rendimientos, el ingreso, los arriendos, los dividendos. En ese mes es en el que nace la obligación, ¿sí? Sí. Lo segundo es cuando el ingreso neto de esa actividad es superior o igual a un salario mínimo. ¿Por qué hago precisión y por qué hablo del ingreso neto? Porque cuando hablamos del ingreso neto es el resultado de tener un ingreso bruto, a ese ingreso bruto restarle unos costos, nos queda por consiguiente un ingreso neto. Y si ese resultado nos da superior o igual a un salario mínimo, nace para ese periodo la obligación de cotizar al sistema de la seguridad social.
Entiendo. Para poner un ejemplo, yo abrí un CDT, me imagino que con un CDT de 10 millones de pesos esto ya empieza a aplicar, ¿no? Con tasas de interés superando el 15% anual en algunos momentos o el 13%, y al cabo de un año recibo ese CDT, lo que yo invertí, más, no sé, 1.200.000, 1.300.000 pesos de intereses. ¿Ahí ya tengo que hacer un aporte a seguridad social sobre esos intereses? Ahí tocaste el punto porque, digamos, nos estás hablando de un interés de 1.200.000. Entonces tendríamos que a ese ingreso hacerle la resta de los costos para poder determinar si estás o no estás obligado. ¿Pero qué costo puede generar un CDT? Muy buena pregunta. Nosotros en la UGPP hemos venido trabajando fuertemente en este tema y en este momento se encuentra vigente un decreto que es el decreto 1601 del 2022 que establece las actividades económicas y cuál podría ser un esquema de presunción de costos. ¿Por qué menciono esto? Porque la norma establece que a el ingreso se le puede restar el costo y ese costo lo establece un artículo del Estatuto Tributario, el 107. Pero muchas veces nosotros no tenemos la cultura de guardar los soportes, de saber qué es un costo, y hay como una variación respecto al poder soportar esos costos. Entonces, este esquema de presunción de costos que contiene este decreto estableció por cada actividad económica un porcentaje de costos presunto. Sí. Es así como, por ejemplo, para el comercio al por menor se estableció un porcentaje de descuento de costos, en este momento está en el 75.9%, alojamiento y servicios el 71%, construcción el 67.9%, información y comunicación 63.2%, y así tenemos todas las actividades hasta llegar al rentista de capital que tiene una presunción de costos del 27.5%. Una precisión, este mismo decreto estableció que como rentista de capital no se incluyen aquellas personas que reciben un ingreso por dividendos y participaciones. Entonces, en el caso del CDT, como no son rendimientos como no son dividendos ni participaciones, sí le aplica de presunción de costos del 27.5%. Entonces, si te parece, ponemos un ejemplo. Sí. Pensemos que la persona recibió como intereses o como rendimientos 10 millones de pesos. Sí. Si la persona recibió en el mes, me colocabas el ejemplo que durante el año lo hizo en un mes, pensemos que fue diciembre, no recuerdo si fue el mes que indicaste, pero pensemos que en diciembre la persona recibió 10 millones de pesos de intereses. A esos intereses, que es el ingreso bruto, le vamos a aplicar el esquema de presunción de costos del 27.5%. ¿Qué quiere decir esto? Que los costos asociados a esa actividad económica que establece el decreto serían de 2.750.000 pesos. Sí. Por consiguiente, al restarle 2.750.000 a 10 millones de pesos, nos deja un ingreso neto de 7.250.000. Como este ingreso neto es superior al salario mínimo que tenemos establecido para el año 2023, que es 1.160.000 pesos. Tome, toca pagar seguridad social. Así es. Ah, le entiendo perfectamente con ese ingreso. Ahora, este tema es bastante interesante, a mí ya se me está acabando el tiempo, pero es muy interesante. ¿Qué pasa si en un mes, ¿sí? Si en un mes se me suma el pago del banco de la tasa de interés del CDT más un arriendo que recibo porque tengo una propiedad y entre ambos me superan este nivel? ¿También tengo que hacer aportes a seguridad social? Claro que sí. Pensemos que la persona recibió intereses de 1 millón de pesos. Sí. Por sí solo ya diríamos, como es 1 millón y es debajo del mínimo, no tendría que pagar. Pero resulta que también recibió arrendamientos de 1 millón de pesos y resulta que de pronto tiene unas actividades con el agro y recibió otro millón. Ajá. Y todo fue en diciembre. Entonces, de manera individual debemos hacer la sumatoria de estos ingresos, restar los costos que se establecen para cada actividad económica y si la sumatoria en ese periodo nos da superior a un salario mínimo, es obligado. Yo quiero aprovechar, Víctor, si me lo permite. Claro. Nosotros ahorita, el 2 de agosto, vamos a realizar un Facebook Live en la UGPP, donde vamos a tocar este tema, donde vamos a tocar estos ejemplos, donde vamos a hablar de los rentistas de capital. Estás invitado, Víctor, tú y tu audiencia,
para profundizar un poco más. Yo sé que el tiempo en radio es corto, pero ahí tenemos todo el espacio. Desde la UGPP queremos generar esa cultura de pago, queremos sensibilizar, queremos capacitar, queremos orientarlos, y lo más importante, lo hacemos, esto es totalmente gratis. Hemos escuchado que en algunos escenarios cobran por estas charlas. No, la UGPP lo hace con la vocación de servicio que tenemos, de poder ofrecer mayor claridad a nuestros ciudadanos y a nuestros aportantes en estos temas de aporte a la seguridad social. Una pregunta muy cortica, es que me están llegando muchas preguntas. Yo tengo mi trabajo. Por mi trabajo me hacen mis aportes a salud, a pensión, a todos esos temas de seguridad social. Aún así, ya teniendo esos aportes que por derecha, por obligación hace la empresa, ¿sí? Aún así, si tengo estos rendimientos por mis capitales, mis CDTs, mis arriendos, aún así tengo que hacer aportes adicionales a salud si me vuelo estas brechas, estos topes que usted me está explicando. La respuesta es sí. Digamos que acá hay que considerar la única forma en que la persona esté excluida de hacer estos aportes por estos intereses, rendimientos, arrendamientos, es que su salario sea superior o igual a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si alguien devenga 25 salarios, ese es el tope de la seguridad social, y de ahí hacia arriba en este momento no se cotiza. Entonces es la única excepción. De resto, si yo me gano 4, 5, 6, 10 salarios mínimos y adicional tengo estos ingresos por arrendamiento, o si yo soy pensionado y adicionalmente recibo estos arrendamientos o recibo estos intereses del CDT, estoy obligado, y lo hago con una planilla que se establece para los trabajadores independientes, que es la planilla I. Claramente el pensionado solamente haría su aporte por salud. Entonces sí, la respuesta es, habría que hacer la sumatoria, así yo sea asalariado. Bueno, doctor Ruiz, muchas gracias. Feliz noche, muy amable. Muchas gracias, Víctor. Feliz noche.